La lluvia caía torrencialmente sobre la torre del reloj y los techos de la ciudad de Newston. Las nubes solo podían notarse cuando la luna proyectaba su luz sobre ellas, contrarrestando su gris con el negro oscuro de la noche. Las manecillas parecían avanzar mucho más lento de lo normal para los ojos que observaban distraídos el reloj, situado prácticamente en el centro de la metrópolis. Sin embargo, a pesar de la vasta cantidad de luces y el distante sonido de una sirena policíaca, la ciudad se encontraba en un aterrador silencio. Una mujer que caminaba bajo el vendaval de agua se cubrió la cara con su abrigo y apresuró el paso al sentir un escalofrío causado por la sensación de soledad. Una sensación engañosa, puesto que no se encontraba sola. Alguien podía verla. Ese alguien se encontraba meditando en la punta de la torre del reloj, completamente despreocupado por la incesante lluvia que arrojaban los cielos. Su cabello era de un negro intenso como aquella noche. Sus ojos eran marrones y penetrantes como si pudiera ver a través del ser. Su cuerpo era delgado, ágil y letal como el de la máquina perfecta para acabar con una vida. Su nombre era Jagger Black. Pocas personas estaban enteradas de su existencia y muchas menos sabían de lo que era capaz. Jagger poseía una mirada fuerte y severa. Sus manos siempre estaban dentro de sus bolsillos para poder pasar inadvertido y sus labios llevaban tiempo sin sonreír. El sujeto observaba a la chica que corría con dificultad a causa de sus tacones por la acera empapada. Tuvo un mal presentimiento y decidió que lo mejor sería seguirla. De pronto, la chica desapareció de su campo visual, cruzando repentinamente hacia un callejón situado entre las floristerías Mason & Mason y Trevor's, donde las luces tenían ya mucho tiempo que habían dejado de funcionar, salvo por la leve iluminación de un farol que estaba justo en el medio. Sin cambiar la expresión de su rostro, dio un paso al vacío y dejó su cuerpo descender 30 metros en caída libre hasta que sus pies golpearon con violencia el concreto mojado, que cedió y rompió por la fuerza del impacto. Sin darse cuenta de esto, Jagger empezó a caminar hacia el callejón donde la mujer había cruzado. En el momento en que se situó al lado de Mason & Mason, escuchó un jadeo irregular y una voz femenina. Se detuvo un momento para escuchar. Por favor, no me hagan daño, exclamó la joven con desesperación y la voz quebrada a causa del esfuerzo por no estallar en llanto. Por favor, agregó sin fuerzas mientras unas risas sarcásticas y despiadadas la callaban. ¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó una burlesca voz masculina. Hay que llevarla con nosotros, respondió otro, asomando una tenebrosa sonrisa. Es bastante bonita. ¿Cuánto crees que nos paguen por ella?, agregó una tercera voz con una emoción más peligrosa que la del anterior. La mujer cerró los ojos para rogar que todo fuera una pesadilla y, de repente, escuchó 3 golpes fuertes. Abrió los ojos desmesuradamente y encontró a sus agresores clavados en la pared de enfrente, dentro de un agujero que antes no estaba ahí, donde seguía flotando el polvo de los escombros que aún no habían sido borrados por la lluvia. Observó a sus costados buscando una explicación a lo que acababa de suceder y alcanzó a ver la silueta de un hombre con las manos en los bolsillos dando vuelta al final del callejón. Volvió a observar el cuerpo de los 3 hombres que habían sido usados como ariete y el miedo la dejó paralizada por unos segundos, hasta que pensó en el individuo que había visto y se preguntó si había tenido algo que ver. La interrogante se mantuvo en su cabeza, pidiéndole levantarse, apresurar el paso hacia el final del callejón y dirigirse en la misma dirección que el hombre había tomado. Sin embargo, se detuvo al contemplar la larga calle completamente vacía. Le pareció extraño que alguien caminara tan rápido,
pero prefirió no indagar demasiado y regresar cuanto antes a su casa. Corrió durante 2 cuadras más y no disminuyó la velocidad hasta que se encontró frente a una casa estrecha que tenía un jacarandá en el frente y un cartel en la puerta de entrada que rezaba: «Me alegra que vuelvas». ¡Viva! Agregó con ironía para sí misma leer el cartel. Abrió la puerta y la cerró rápidamente detrás de sí. Se quedó un momento recostada en el umbral y suspiró a causa del abatimiento producido por tantas emociones repentinas y variadas. Se quitó el abrigo, lo abalanzó sobre el sofá de color café y encendió todas las luces que pudo antes de subir al segundo piso, donde solo se encontraba una puerta al final de las escaleras que conducía a su habitación. Prendió la lámpara del cuarto y de la mesita de noche antes de cerrar la puerta con seguro y apresurarse a entrar al baño. Abrió la llave del agua caliente y, mientras terminaba de quitarse la blusa, se metió en la ducha, permitiendo que la temperatura de su cuerpo aumentara mientras las gotas de agua se deslizaban por su piel. Cuando cerró la llave, las imágenes de lo sucedido esa noche asaltaron su cerebro, haciendo que el cansancio y la confusión se apoderaran de ella. Le costaba estructurar sus ideas y había algunas cosas en su cabeza que no tenían sentido. Había estado tan asustada que incluso pensó que los hombres que la atacaron tenían los ojos rojos que brillaban en la oscuridad. ¿En verdad fue real? Se preguntó mientras oprimía su frente con la mano por el dolor de cabeza que la atacó y asumía que era la primera vez que escuchaba su propia voz desde que le había suplicado por su vida a aquellos criminales. Mientras más analizaba la situación, más fantástica le parecía y no estaba segura si debía contársela a alguien. Si ese hombre no hubiera aparecido, aunque no podía estar segura de que él la había salvado. Después de todo, era imposible que una persona poseyera esa fuerza. Quizás esa parte de la pared fuera mucho más débil que las otras y aquel individuo los hubiera estrellado por casualidad justo ahí. Sin embargo, eso no explicaba cómo desapareció tan rápido, sin tan siquiera asegurarse de que ella seguía bien. Fugazmente, el sentimiento de gratitud se transformó en decepción. Tal vez el hombre solo estaba saldando una deuda con esos vándalos. Quizás lo que sucedió no tenía nada que ver con ella. Aún así, solo había mantenido los ojos cerrados por menos de 10 segundos. ¿Cómo es que pudo noquear a 3 hombres de esa manera y caminar tan tranquilo una décima de segundo después? Sin importar cómo lo viera, era muy extraño. Salió del baño y se vistió distraídamente mientras pensaba en el misterioso Salvador. Aunque no conocía los motivos por los que había sido rescatada, aquella persona la seguía intrigando por la forma en que caminaba o en que flotaba sobre la acera, con las manos en los bolsillos y aquel paso despreocupado. Recordaba a una persona que se encuentra en completa soledad y no le importa. Jagger observó con una mirada fría y seca, desde un árbol cercano a la ventana, cómo la joven dormía. Le parecía inusual que pudiera descansar tan apaciblemente después de lo que acababa de vivir. Quizás ella tampoco era humana. La lluvia empezó a minorar hasta que se detuvo por completo. Observó el cielo mientras las nubes le abrían paso a la luna, que no había tenido oportunidad de lucirse aquella noche. Relajó un poco la mirada y dejó que la luz lo bañara por unos instantes, mientras sentía que el silencio de la noche había pasado a ser una paz absoluta. Su mirada volvió a la chica y sus pensamientos empezaron a crear complejas conclusiones de la respuesta que ella había suscitado a todo lo sucedido, pero su mente concluyó que eso no era lo más importante, que había algo más en esa persona que él no lograba identificar. Jagger volteó en dirección a la calle y dijo antes de que pudieran hablarle: Ya era hora, Rurboni. Habló con calma mientras bajaba del árbol. Vamos, sé que estás ahí. Agregó al no recibir respuesta. Escuchó el silbido del viento al ser cortado y atrapó entre sus dedos índice y medio la hojilla de una daga que tenía como destino su rostro. Por favor. Se burló, aunque ninguna sonrisa se posó en su boca. Sabes que soy yo.
No hay necesidad de que me pruebes. Lanzó la daga hacia el tejado de enfrente y ésta se insertó hasta la mitad en el material de la cornisa. Justo cuando la hoja se clavó, apareció un necrótalo, un homínido mucho más bajo de lo normal, con unas ropas antiguas y medievales que rogaban por un lavado. Se podría decir que era un hombre si no fuera por sus orejas puntiagudas y sus dedos delgados y anormalmente largos que acababan en unas afiladas garras. Asustado por el proyectil, la criatura se tambaleaba con torpeza y se esforzaba por no perder el equilibrio. ¡Qué demonios, Jagger! Exclamó Ruruoni utilizando sus amorfas manos para sujetarse del borde de la cornisa. A mí sí me haría daño ese cuchillo. No es mi problema. Respondió Jagger fríamente. Lo sé, Dijo Ruruoni un poco intimidado. pero no puedes culparme por jugarte esa broma. Los necrótalos hemos estado muy presionados por el consejo desde lo sucedido con Shonk Barn. ¿Qué es lo que quiere el consejo? Preguntó Jagger manteniendo su mirada en Ruruoni. Solicitan que te mantengas en esta zona por un tiempo. Respondió algo temeroso. Parece que algo terrible va a suceder aquí. Si eso es todo, no tengo problema. Respondió Jagger. El necrótalo suspiró aliviado. De todas maneras, tenía pensado quedarme un tiempo aquí. Agregó volteando hacia la ventana. Ya veo. Dijo Ruruoni mirando la casa con curiosidad. Entonces espera que te traiga más instrucciones y, por favor, Agregó juntando las manos en posición suplicante. no te desaparezcas por ahí. No te metas donde no te han llamado, Ruruoni. Respondió Jagger lanzándole una mirada fulminante que hizo al necrótalo tragar saliva. Y la próxima vez será tu cabeza en vez de la cornisa. Dijo señalando la daga con la mirada. Ruruoni captó el mensaje y se apresuró a desaparecer de nuevo, chascando los dedos y dejando salir un pequeño estallido. Jagger contempló por unos segundos el sitio donde antes se encontraba Ruruoni y continuó desplazando su mirada hacia la izquierda hasta que consiguió lo que buscaba. La daga seguía clavada en la cornisa del edificio y la hojilla reflejaba la luz de la luna de forma inofensiva. En menos de un segundo, Jagger estaba a un lado del arma tirando con cuidado de ella. La daga ofreció un poco de resistencia al ser sacada. Jagger la observó y su mirada se llenó de desaprobación. La daga pertenecía al clan Moxor, los expertos en venenos de la tierra de Name. Hubiera tenido problemas si me dejaba golpear por esto, maldito necrótalo. Pensó mientras volvía a clavar la daga en la cornisa. Esta vez la insertaría hasta el mango. Jagger decidió que sería mejor encargarse de los seifros que estrelló contra la pared del callejón antes de que alguien los encontrara. Mientras caminaba, recordó que el necrótalo había dicho que algo horrible iba a suceder. Jagger no confiaba en los necrótalos, demonios que por alguna razón se sentían más cómodos rodeados de humanos que habitando las profundidades de Heforda. Como era común entre los demonios, dentro de ellos había un impulso a hacer el mal y crear discordia entre los demás seres. Eran sirvientes del consejo por el simple hecho de que estos les facilitaban cadáveres, su único tipo de alimento. Podían hacerse invisibles y teletransportarse pequeñas distancias, lo cual era extremadamente peligroso considerando su capacidad para moverse sin hacer ruido. No tenían aspiraciones, no tenían lealtad, no querían a nadie, ni siquiera a los de su especie. Así era como Jagger los definía y nadie era mejor que él para sacar conclusiones. O así se suponía que debía ser. La luna poco a poco fue bajando, dándole paso a un sol brillante y acogedor. A medida que subía, las sombras largas que se proyectaban en los edificios se acortaban y desaparecían. Jagger esperó a que los primeros rayos del sol pasaran por la ventana para observar por última vez a la chica que empezaba a levantarse. Le sorprendió que despertara un segundo antes de que sonara su alarma, pero no se quedó a contemplar nada más.
Juliet Banner despertó con la sensación de que no había dormido nada. Un segundo después de que se incorporó en la cama, el despertador empezó a sonar como si no le hubiera gustado el hecho de que se levantara sin su intervención. Presionó el botón superior y el artefacto detuvo su molesto estruendo. Juliet se estiró para disminuir el agarrotamiento de su cuerpo y levantarse de la cama. Se bañó, se vistió y preparó unos huevos revueltos que devoró sin preámbulos antes de salir a la calle, que aún dormía a esas horas. La señorita Banner dirigía una hermosa librería que le había heredado su difunta abuela y había leído casi todos los libros que tuvieron la suerte de pasar frente a sus inocentes ojos de color miel. A pesar de que no era una persona con baja autoestima, Juliet no era consciente del atractivo de sus labios, de su sensual talle, de su sonrisa abrumadora o de su hermoso cabello color castaño claro. Ella no ignoraba estos rasgos porque fuera muy humilde o porque necesitara urgentemente comprar un espejo. Los ignoraba porque nunca se le ocurría fijarse en esos detalles. Juliet era soñadora y distraída. Su mente siempre estaba perdida en las historias y aventuras que había leído desde pequeña hasta el punto que le costaba relacionarse con los demás. Mientras caminaba hacia la cuadra contigua al peligroso callejón de Mason & Mason, esforzándose para no voltear, analizó nuevamente si debía avisar a la policía de los sucesos de la noche anterior. Lo más probable es que alguien se quejara por el agujero en la pared y formara un lío, aunque por otro lado, quizás el problema terminaría recayendo sobre ella a causa de que su explicación sería muy parecida a lo que alguien con problemas mentales diría. Suspiró y cruzó a la derecha, en la avenida Parker, para encontrarse de frente con el edificio en el que trabajaba. La librería parecía una versión en miniatura de un museo neoclásico adaptado al estilo de los grandes templos de los dioses griegos. Sobre los 4 pilares de la entrada se encontraba un arco en el que se podía leer en unas letras grandes y talladas en piedra la célebre frase de Auguste Comte: «Saber es poder». 30 escalones de concreto y 2 metros de acera separaban la entrada de la calle donde los carros apenas empezaban a transitar. Juliet estaba tan sumida en sus pensamientos que no se dio cuenta del autobús que se acercaba con velocidad al sitio donde ella estaría en el momento perfecto para que el conductor no tuviera tiempo de frenar o cambiar su dirección. Quizás, si hubiera estado prestando atención, algo dentro de su cabeza se hubiera arrepentido por el resto de su vida sin saber por qué. Justo antes de que Juliet Banner diera el paso final hacia una muerte patética y simple, alguien la tomó del brazo con delicadeza, pero con la suficiente fuerza para detener por completo el avance de su cuerpo. Juliet levantó la cabeza por reflejo y sintió un escalofrío cuando observó a unos centímetros de su cara un fugaz metal, portador de una brisa que le desordenó el cabello. Se quedó inmóvil con sus hermosos ojos abiertos al máximo, y con el aliento atrapado dentro de su pecho hasta que escuchó una voz que llenó todo su cuerpo de rubor. ¿Estás bien? Juliet volteó torpemente sobre sí misma, apoyándose lo más posible en la mano de su salvador para mantener el equilibrio. Se arrepintió de haber volteado en el momento que observó la expresión seria de aquel muchacho. Sus ojos eran de un marrón intenso y penetrante. Su cabello era de color azabache y lacio sin peinar, y su cara era atractiva, pero en ella se encontraba una sombra de tristeza mezclada con un intenso fuego que hizo que Juliet se intimidara aún más. Sin embargo, lo que provocó la llegada del arrepentimiento no fue nada que el muchacho tuviera, o por lo menos nada que ella pudiera identificar, sino el hecho de que el rubor en ella hubiera aumentado al verlo. Sintió un gran impulso por preguntarle su nombre y saber más de él. Sí, gracias. Agregó con la esperanza de que el joven le dijera su nombre. Me alegro, Dijo sin sonreír y le soltó con suavidad el brazo a la vez que se alejaba. Hasta ese momento Juliet no se había dado cuenta de que, mientras la sujetaba, tenía la otra mano en el bolsillo. ¡Espera! Empezó la chica sin estar muy segura de qué iba a decir. Quiero ofrecerte una taza de café para darte las gracias. Sé que no es mucho, pero
No puedo quedarme de brazos cruzados. Agregó implorando que no hubiera parecido que le estaba rogando, aunque en su mente eso era lo que estaba haciendo. El muchacho se detuvo en seco y se quedó unos segundos como si estuviera reflexionando sus opciones. Acepto. Respondió finalmente el joven mientras se volteaba, permitiendo que Juliet se calmara al darse cuenta de que la mirada severa había sido reemplazada por otra amable, aunque carente de alegría. Juliet Banner. Dijo en un instante, sin estar muy segura de si él había pretendido saber su nombre al dejar ese silencio. Jagger Black. Dijo sacando la mano derecha de su bolsillo. Muchas gracias por salvarme, Jagger. Respondió Juliet apresurándose a regresar el saludo. Sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo al momento que tocó la mano de Jagger. Para su sorpresa, la palma de su mano era mucho más suave al tacto de lo que ella hubiera esperado, aunque alcanzó a ver el dorso maltratado y con cicatrices. Mientras observaba estos detalles, Jagger le soltó la mano. La chica se quedó confusa por un momento por todas las cosas que le pasaron por la cabeza y no supo qué hacer ni decir. Pero Jagger la ayudó. ¿Dónde quieres tomar el café? Preguntó casualmente, lo cual consiguió que Juliet se calmara un poco y lograra separar sus labios para hablar lo más normal que podía. En este momento, solo te puedo ofrecer del que preparo en mi oficina en esta librería. ¿No te importa? Preguntó Juliet intentando sonar tan tranquila como él, sin mucho éxito. Para nada. Respondió sin sonreír, lo cual hizo que la chica se desesperara por dentro. Cuando cruzaron la calle, Jagger se mantuvo del lado del arroyo. Esa actitud protectora sorprendió a Juliet y la hizo sentir muy halagada. Mientras empezaban a subir los escalones de la entrada, se dio cuenta de que Jagger miraba en todas direcciones como si buscara a alguien. ¿Estás bien? Preguntó un poco preocupada. Pareciera que se te perdió alguien. Agregó dejando escapar una risa nerviosa que cayó inmediatamente cuando Jagger la observó sin mostrar ningún tipo de reacción a la broma. No he perdido a nadie. Respondió el chico mirándola a los ojos. Es solo que... Se interrumpió de repente y subió los últimos 2 escalones con un paso. ¿Qué cosa? Preguntó Juliet por reflejo. Me da curiosidad, nada más. Agregó encogiéndose de hombros ante la mirada penetrante que lanzó el muchacho. Jagger pareció pensar un momento su respuesta y su mirada se fue aplacando poco a poco. No es nada. Respondió tranquilamente, aunque Juliet podía darse cuenta de que no estaba siendo del todo sincero. ¡Qué misterio! Bromeó Juliet. No me digas ahora que eres algún tipo de mafioso o algo así. Dijo Juliet observándolo con curiosidad y sonriendo un poco para que no se lo tomara a pecho. Sacó de su abrigo el manojo de llaves de la librería y se dispuso a buscar la que correspondía a la puerta principal. Tranquila, no conozco un mafioso que le guste visitar librerías a esta hora. Juliet rió con nerviosismo a la vez que la puerta se abría produciendo un leve gruñido metálico. Se apresuró a entrar y luego se volteó para asegurar que Jagger la seguía. La librería era un sitio espectacular. Había 2 docenas de inmensas estanterías de madera tallada repletas de libros que se dispersaban a lo largo del recinto. 2 escaleras paralelas subían hasta encontrarse en el piso superior, donde las estanterías eran un poco más pequeñas, pero lucían igual de imponentes. Jagger rebasó a Juliet. La chica quería conversar, así que dijo lo primero que le vino a la cabeza. Tenemos más de 5,000 libros solo en el primer piso. Se podría decir que buena parte del conocimiento del mundo está aquí. Aseguró Juliet con una sonrisa mientras avanzaba y miraba sobre su hombro para asegurarse que la puerta se cerraba. Ese momento de distracción le costó caro, pues no pudo evitar tropezar con un libro en el suelo y proferir un grito ahogado al perder el equilibrio. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, observó cómo Jagger desaparecía repentinamente de su vista y al instante siguiente sintió el contacto de un brazo que se oponía entre ella y el suelo. Abrió los ojos y su cara se encontró a apenas unos milímetros de la de Jagger. Durante unos segundos se observaron, pero Jagger terminó por levantarla de nuevo. Gracias. Ahora pareciera que siempre me salvas. Agregó Juliet con una sonrisa nerviosa. Solo te sostuve. No es para tanto. Dijo Jagger sin darle importancia. Pero no entiendo cómo te pusiste tan rápido a mi lado para sujetarme. ¿No lo entiendes?
Preguntó Jagger arqueando una ceja. Estaba apenas a unos centímetros de ti. Agregó observando a Juliet como si estuviera mal de la cabeza. ¿Centímetros? Repitió la chica confundida. Juraría que antes de caer estabas por lo menos a 2 metros enfrente. Aseguró Juliet haciendo un esfuerzo para recordar el momento, pero no le costó mucho. La escena se había quedado grabada con completa nitidez en su mente. Jagger desapareciendo. ¡Qué raro! Exclamó Jagger sin emoción y apartó la mirada de Juliet. La chica decidió no preguntar más a pesar de que su curiosidad aumentaba de manera desmesurada. Guió a Jagger a través del corredor hasta una puerta de madera en la que se podía leer en la parte superior, oficina. Sacó de nuevo su manojo de llaves y abrió la puerta al primer intento. Se apresuró a encender la cafetera y, en cuestión de minutos, el café se encontraba humeando en el recipiente de vidrio insertado bajo la máquina. La oficina de Juliet no era muy grande, aunque sí lo suficiente como para que cupieran 2 estanterías de libros de tamaño medio, unas palmas falsas en las esquinas y un escritorio en el que se hallaba una computadora con diversas cosas esparcidas sobre su superficie, como lapiceros, una engrapadora, marcatextos y documentos. En uno de los costados había otra pequeña mesa rectangular donde estaban la cafetera, una foto de los padres de Juliet cargando a su hija pequeña y otras en las que posaba con su abuela. La luz del sol traspasaba con energía las persianas de un color blanco traslúcido que intentaban esconder sin mucho éxito la ventana que se encontraba al final de la oficina, justo detrás del escritorio. Juliet sacó 2 tazas de porcelana de uno de los gabinetes del escritorio y sirvió el café. Aquí tienes tu recompensa. Dijo Juliet con una sonrisa, extendiéndole la taza a Jagger que ya se había sentado en uno de los asientos de visitas. No, gracias. Yo no tomo café. ¿No tomas café? Pero entonces, ¿por qué aceptaste mi invitación? Preguntó Juliet confundida a la vez que se sentaba en la silla posterior al escritorio. Supongo que tenía curiosidad. ¿Curiosidad de qué? No sé por qué, pero hay algo raro en ti. Respondió Jagger investigando los ojos de Juliet que se paralizaron a causa de la fuerza de su mirada. ¿Algo raro? Repitió Juliet asustándose un poco. Exactamente. Respondió Jagger, que parecía confundido por la reacción de la muchacha. También me sorprende que estés tan tranquila unos segundos después de que casi eres atropellada por un autobús. La verdad es que estaba más pendiente de descubrir el significado de tus expresiones. Contestó Juliet cambiando su temor por rubor. ¿De mis expresiones? Repitió Jagger arqueando una ceja de nuevo. Eres aún más extraña de lo que pensé. ¿Por qué? Preguntó Juliet debatiendo en su mente si eso era algo bueno o algo malo. Acostumbras a hacer muchas preguntas, ¿no es cierto? Soy muy curiosa. Así que sería muy malo de tu parte si no me respondes. Dijo Juliet intentando poner un tono divertido, lográndolo con más éxito del que creyó. ¿Nunca desistes? No cuando me interesa mucho saber la respuesta. ¿Te interesa mi respuesta? Preguntó Jagger sorprendido. Probablemente no ha pasado una hora desde que me conociste. Juliet se ruborizó y contempló su taza de café todavía intacta. Pero no iba a dejar que todo acabara así. Ahora sentía que valía la pena saber más acerca de aquel muchacho. Entonces, empezó a decir Juliet intentando mantener su mirada en los profundos ojos de Jagger. si te conozco más, ¿me contestarías? No lo sé. ¿Me dejarías intentar? Pidió la chica, que ella sentía que su cara ardía por el rubor. Jamás había sido tan descarada al hablar con otro hombre, pero un sentimiento extraño y desconocido estaba nublando su mente. ¿Eres así de insistente todo el tiempo? Contestó Jagger suspirando, pero con un tono amable en su voz. Bueno, creo que ha llegado la hora de irme para que empieces a trabajar. Agregó a la vez que se levantaba. ¿Ya te vas? Repitió Juliet levantándose nerviosa. No quería arrepentirse de haberse quedado callada como tantas otras veces. Jagger la observó por unos segundos y sonrió. Su sonrisa hipnotizó a Juliet por un momento. La muchacha pensó que su rostro se veía mucho más atractivo cuando algo de alegría se asomaba en él. De hecho, su sonrisa la cautivó hasta el punto que todas las células de su cuerpo se agitaron provocando un momentáneo sentimiento de euforia, como si la pequeña alegría de esa expresión se multiplicara exponencialmente dentro de ella.
Supongo que no haría daño dejar que lo intentes. Terminó diciendo Jagger, acentuando su sonrisa. Entonces mañana a la misma hora vendrás a tomarte un café aquí conmigo. Aquí estaré. Respondió Jagger mientras abría la puerta y desaparecía de la vista de la muchacha. Juliet contempló el sitio donde unos segundos atrás había estado su extraño amigo. Se dejó caer en la silla suspirando con alivio. Hacía muchos años que no había tenido una conversación tan larga con alguien y estaba sorprendida de lo bien que le había ido. Había algo indescifrable que le atraía de Jagger, algo que no entendía del todo. Lo único que podía decir es que le recordaba a esos personajes misteriosos de las novelas de aventuras, y esa extraña comparación era suficiente para que su soñadora mente se enfocara por completo, y por primera vez, en una sola persona. Jagger contempló desde el árbol cómo Juliet sonreía mientras dormía profundamente. Su mirada era severa desde que había salido de la librería, y así se mantuvo hasta el momento en que la volvió a ver. Algo extraño sucedía con esa chica, pero no podía identificar qué era. Cerró los ojos para pensar con más detenimiento, pero la sensación de compañía lo atrapó sin aviso. ¿Ya es hora? Preguntó Jagger sin voltear. Una figura salió de las sombras que producían los edificios cercanos y mostró una expresión facial que aún denotaba su sorpresa al ser descubierta. Así es, caído. El consejo quiere hablar contigo. Jagger volteó y fulminó con la mirada al visitante. Era un eifro, una criatura de las profundidades de la tierra. Solo dos tipos de eifros venían a la superficie: los que trabajaban para el consejo y los criminales que secuestraban humanos para venderlos como esclavos en el submundo. El que se encontraba frente a Jagger tenía la piel pálida y lisa, unos cabellos negros, un rostro joven y un cuerpo delgado y de complexión débil. Al igual que el resto de los eifros, era muy parecido a un ser humano, a excepción de sus ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Entonces, mejor no los hagamos esperar, contestó Jagger recuperando su mirada severa. La luna menguante se alzaba apaciblemente sobre las nubes pálidas del cielo y se asemejaba a una hoz cortando la amplitud celestial. Las afueras de la ciudad de Newston se encontraban sumergidas en un silencio intermitente a causa del alboroto provocado por la actividad nocturna de las calles. Los árboles del bosque, situados apenas a unos 200 metros de la ciudad, producían ruidos tenebrosos al permitir la danza de sus hojas con el movimiento casual del viento. Jagger seguía al eifro caminando con sus manos en los bolsillos. Pudo observar que la criatura se encontraba un poco intimidada con su presencia, lo cual le agradó, aunque no mostró ningún tipo de emoción en su rostro. Caminaron durante unos 10 minutos hasta que el eifro se detuvo entre dos inmensos y gastados árboles. Se agachó y empezó a tantear el terreno hasta que sus manos encontraron un asa de acero oculta entre el pasto y la tierra del suelo. La jaló y una trampilla se levantó, dejando al descubierto unas escaleras de piedra que se extendían hacia un largo corredor apenas iluminado por el fuego de las antorchas alineadas en las paredes. El eifro lo invitó a pasar con un gesto de su mano y Jagger empezó a caminar. A medida que avanzaban, la oscuridad del corredor disminuía hasta que la luz de las antorchas era prácticamente innecesaria. Después de un par de horas de caminata, Jagger vio que el camino terminaba en una gran pared blanca que tenía un círculo enoquiano dibujado sobre ella. Por favor, Elamar, pidió el eifro a la vez que hacía una leve reverencia y señalaba el círculo enoquiano. Jagger extendió su mano y tocó el círculo. Una luz lo envolvió momentáneamente y le obligó a cerrar los ojos. En el momento en que consiguió aclarar su mirada, pudo observar el gran salón que detestaba. Era rectangular y en el fondo se encontraba un inmenso estrado que medía cerca de 4 metros de alto por 4,5 de ancho. En sus costados se apreciaban unas gradas de madera que subían a medida que se alejaban del centro de la sala. Todos los asientos estaban ocupados por una gran cantidad de criaturas que intentaban ocultar su presencia del mundo humano. Eifros, vampiros, demonios
Farcros, Mordares y otros más que Jagger no se molestó en identificar. El leifro que acompañaba a Jagger se apresuró a sentarse en un puesto cercano a la entrada sin decir nada más. Un silencio tenso recorrió la sala a medida que Jagger caminaba con sus manos en los bolsillos. Podía sentir cómo las miradas se clavaban en él y percibió el escalofrío que recorrió a las criaturas presentes. Jagger se detuvo a unos 10 metros del estrado y un neifro vestido de negro habló con fuerza para que toda la sala lo escuchara. Elamar, el caído, se reporta al Consejo Daeses. Cuando mencionó el nombre, el estrado comenzó a disminuir de tamaño, como si su plataforma fuera un gran ascensor que se desplazaba hacia abajo. Cuando la altura de la tarima estaba a un par de metros con respecto a la cabeza de Jagger, detuvo su descenso. Ahora, Jagger podía observar con claridad a los 4 integrantes del Consejo Daeses, las únicas criaturas que podían ser capaces de destruirlo. El Consejo se encargaba de administrar, organizar y regir todo lo relacionado con el submundo, la tierra de las profundidades, el mundo que yace, Heforda. Este mundo estaba directamente conectado a Jagger, tanto o más que la superficie, pero sin duda era un sitio que resguardaba demasiados misterios. Lo había visitado incontables veces, siempre por culpa de un percance distinto o una aventura traicionera. Y ahí, mirándolo, estaba la razón por la cual el submundo era de esa manera. Los señores del submundo. Estos estaban sentados uno al lado del otro. Jagger observó sus rostros con tranquilidad, empezando de izquierda a derecha. Voltar, Morgana, Árides y Dante. Todos eran seres inmortales, únicos en su especie, con un poder que solo era sobrepasado, a duras penas, por Jagger. Su aspecto era humano, por lo que podían pasar desapercibidos en la superficie. Voltar era pelirrojo, un poco más alto que Jagger, de tez clara y ojos verdes. Su mirada estaba cargada de severidad y su rostro era atractivo pero fiero. Morgana, la criatura a quien Jagger más odiaba, poseía un rostro hermoso e inocente que siempre mostraba una sonrisa extrañamente intimidante. Su cabellera negra y lisa reflejaba la luz en el salón con un dejo de misterio, y sus ojos, de un verde cálido, eran acompañados por una piel blanca y delicada. Árides, la esposa de Voltar, observaba al recién llegado con sus fríos y calculadores ojos de un azul intenso. Su piel parecía casi tan pálida como la de Morgana, aunque quizás esto era una ilusión visual causada por su cabello rubio como el sol. Y por último estaba Dante, el único que estaba relajado y mantenía apoyada la cabeza sobre su mano izquierda, mientras observaba distraídamente el salón con sus ojos de un azul tan claro que parecía gris, casi tan gris como su cabello liso. Jagger, te hemos llamado para que cumplas con tu parte de nuestro pacto y nos ayudes, dijo Árides con un tono frío y severo, provocando que el silencio de la sala volviera súbitamente. ¿De qué se trata?, dijo Jagger con calma sin sacar sus manos de los bolsillos. Necesitamos que investigues la ciudad de Newstone. Ahora era Voltar quien hablaba. Su voz estricta y poderosa resonó en el salón. Nos han llegado rumores de una invasión de Fargrams a la superficie. Todas las criaturas que se encontraban en las gradas profirieron gritos ahogados de sorpresa y la sala se llenó de murmullos. Morgana levantó la mano y las criaturas se callaron de inmediato. Como lo prometimos, hemos estado disminuyendo el tráfico de Hefordianos a la superficie, dijo Morgana con un tono juguetón y una sonrisa enigmática. Pero, como sabes, los Fargrams siempre han sido una raza indomable. Lograron evadirnos y están rondando la superficie por alguna razón. Dado que nuestra parte del trato nos impide ir nosotros mismos a la superficie, dijo Voltar visiblemente enojado. Necesitamos que te encargues. Me ocuparé de eso. Pero antes quisiera hablar de otro grupo que logró evadirlos, respondió Jagger con un tono amenazador, aunque calmado. Nosotros seguimos en pie con el tratado, aseguró Voltar con violencia. Ayer por la noche tuve que salvar a una mujer de 3 seifros, respondió con tranquilidad Jagger,
alegrándose de la ira y sorpresa que se apoderó, por un instante, del rostro de Voltar. Nos encargaremos de ellos, dijo Árides mientras hacía un gesto para calmar a Voltar. No es necesario, dijo Jagger con un tono tajante. Yo ya lo hice, agregó con calma, haciendo que un escalofrío recorriera el cuerpo de las criaturas del submundo. Estamos haciendo nuestra parte, pero no podemos evitar que todos pasen, dijo Morgana, evaluando la expresión calmada del aludido, pero utilizando un tono sarcástico y manteniendo su descarada sonrisa. No es suficiente. ¿Es eso una amenaza, Kaido? Es una obviedad. La sala se llenó de una tensión tan densa que casi se podía ver flotar en el aire. Las criaturas estaban aterradas. Bueno, supongo que investigaré lo que pueda en Newstone, dijo a la vez que se volteaba. Pero este tratado pende de un hilo y ustedes lo saben mejor que yo, agregó mientras colocaba sus manos en los bolsillos y salía del salón con una sonrisa, dejando tras de sí una ola de miradas de miedo y dos de ira sobre su espalda. Qué interesante. Jagger observó que el sol empezaba a salir y calculó que eran las 7 de la mañana. Suspiró y tomó impulso para no llegar tarde a su cita con Juliet. Mientras corría, se sorprendió al darse cuenta de que ya había sonreído 2 veces desde el día que conoció a la chica.